Barao dejó a su esposa preñada. 4 años después, vio a 2 niños en un evento de caridad. Eduardo se detuvo frente al escaparate de una joyería. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre en la cúspide de su poder. A sus 35 años, había construido un imperio financiero que rivalizaba con las fortunas más antiguas de Argentina. Sin embargo, sus ojos verdes, penetrantes como esmeraldas pulidas, revelaban una ambición insaciable. «Señor Mendonca, qué placer verlo por aquí», exclamó el dueño de la joyería, saliendo apresuradamente para saludar a su cliente más prestigioso. Eduardo esbozó una sonrisa calculadora. «Ah, Ramírez. Estaba pensando en adquirir algo especial. Algo que refleje mi posición actual». Por supuesto, por supuesto. Tengo justo lo que necesita. Un reloj único, recién llegado de Suiza. Es una pieza que grita, poder, en cada tic-tac. Mientras seguía al joyero al interior de la tienda, Eduardo reflexionaba. Cada adquisición, cada movimiento en los negocios, cada aparición pública, todo era un paso más hacia la cima. Y él no tenía intención de detenerse. «¿Sabe, Ramírez?», dijo Eduardo, examinando el reloj con ojo crítico. «Hay quienes dicen que ya lo tengo todo. Pero ellos no entienden. Siempre hay más por conquistar». El joyero asintió, nervioso pero fascinado por la intensidad de su cliente. «Y usted lo conquistará todo, señor barón. De eso no tengo duda». Eduardo se colocó el reloj en la muñeca, sintiendo el peso del oro y las expectativas. Su mente ya estaba en el próximo movimiento, la próxima adquisición, el próximo escalón en su ascenso imparable. «Tienes razón, Ramírez», murmuró, más para sí mismo que para el joyero. «Lo conquistaré todo. Cueste lo que cueste». Al salir de la joyería, el sol de la tarde bañaba las calles de Buenos Aires en un resplandor dorado. Eduardo Mendonca, el barón de San Telmo, caminaba con paso firme hacia su futuro, sin saber que el destino tenía preparado para él un giro que ni toda su riqueza podría haber previsto. «Eduardo, ¿podemos hablar?». Mariana, su esposa de apenas 6 meses, lo esperaba en el salón. Su belleza era innegable, pero había algo en su mirada que Eduardo no pudo descifrar. ¿Preocupación? ¿Miedo? «Por supuesto, querida». «¿Qué sucede?», respondió, aflojando su corbata mientras se acercaba. Mariana respiró profundo, sus manos temblando ligeramente. «Yo, estoy embarazada». El tiempo pareció detenerse. Eduardo sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arena movediza. Un hijo no estaba en sus planes, no ahora, no cuando estaba a punto de cerrar el trato más importante de su carrera. ¿Estás segura?», logró articular, su voz apenas un susurro. Mariana asintió, sus ojos buscando desesperadamente una reacción positiva en el rostro de su marido. 3 pruebas y una visita al médico. «Vamos a ser padres, Eduardo». El varón se dejó caer en el sillón más cercano, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la idea de un heredero, de alguien que continuara su legado, no era del todo desagradable. Por otro, un niño significaba responsabilidades, ataduras, compromisos que podrían frenar su ascenso. «Eduardo, di algo, por favor», suplicó Mariana, arrodillándose frente a él. Él la miró, viendo por primera vez la vulnerabilidad en sus ojos, el amor y el miedo entremezclados. Por un momento, se permitió imaginar una vida diferente, una donde la ambición no lo consumiera todo. Esto cambia muchas cosas, Mariana», dijo finalmente, su voz cargada de una emoción que ni él mismo comprendía del todo. «Lo sé», respondió ella, tomando sus manos. «Pero podemos hacerlo juntos, ¿verdad? Seremos una familia». Eduardo asintió mecánicamente, pero en su interior, una batalla se libraba entre el hombre que podría ser y el hombre que siempre había sido. La noche cayó sobre Buenos Aires, y mientras la ciudad se sumía en la oscuridad, el barón de San Telmo se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. ¿Aceptaría este nuevo camino, lleno de incertidumbres pero también de posibilidades? ¿O seguiría adelante con sus planes, sin importar el costo?
El reloj en su muñeca, símbolo de su ambición, parecía marcar los segundos con más fuerza, como si le recordara que el tiempo no se detiene para nadie, ni siquiera para un varón. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su estudio, Mariana entró, su rostro radiante y una mano descansando suavemente sobre su vientre apenas abultado. Eduardo, mira, dijo con emoción, extendiendo una pequeña imagen en blanco y negro. Es la primera ecografía. ¿Puedes creerlo? Ahí está nuestro bebé. Eduardo tomó la imagen con manos temblorosas. Por un momento, todo su mundo se redujo a ese pequeño punto borroso en el papel. Sintió una mezcla de emociones que no pudo nombrar, asombro, miedo, y algo que podría ser, amor. Es increíble, murmuró, su voz quebrada por la emoción que luchaba por contener. Mariana se acercó, sus ojos brillantes de lágrimas de felicidad. ¿Verdad que sí? El doctor dice que todo está perfecto. Oh, Eduardo, estoy tan emocionada. ¿Tú cómo te sientes? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como plomo. Eduardo miró a su esposa, luego a la imagen, y de nuevo a los documentos sobre su escritorio. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Yo, estoy feliz, por supuesto, dijo finalmente, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. Mariana notó la hesitación en su voz. Su sonrisa flaqueó por un momento. Eduardo, sé que esto no estaba en tus planes, pero, ¿no crees que podría ser maravilloso? Tú, yo, nuestro bebé. Eduardo se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él, un recordatorio de todo lo que había construido, de todo lo que aún quería lograr. Mariana, yo. Comenzó, sin saber cómo expresar el tumulto en su interior. Esto es grande. Muy grande. Necesito tiempo para procesarlo todo. ¿Tiempo? La voz de Mariana tembló ligeramente. Eduardo, en unos meses seremos padres. No hay tiempo que perder, hay tanto que planear, tanto que preparar. El varón se volvió hacia ella, su rostro una máscara de calma que ocultaba la tormenta en su interior. Lo sé, lo sé. Es solo que, tengo negocios importantes en marcha. Decisiones que tomar que afectarán nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Mariana dio un paso hacia él, sus ojos buscando una conexión. Eduardo, nuestro futuro está aquí, ahora. En esta familia que estamos creando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miró la ecografía una vez más, sintiendo el peso de las expectativas, el miedo a lo desconocido, y la tentación de huir de todo. Necesito aire, dijo finalmente, dirigiéndose a la puerta. Volveré más tarde. Mientras salía de la habitación, dejando a una Mariana confundida y dolida, Eduardo sabía que estaba en una encrucijada. El camino que eligiera ahora definiría no solo su futuro, sino el de su esposa y su hijo no nacido. La noche caía sobre Buenos Aires, y con ella, la sombra de una decisión que cambiaría vidas para siempre. Por un momento, se quedó allí, observándola. La luz de la luna que se filtraba por la ventana bañaba su rostro, resaltando la curva suave de su vientre. Eduardo sintió una punzada de culpa, mezclada con un miedo abrumador que amenazaba con consumirlo. Mariana, susurró, rozando suavemente su hombro. Ella se despertó sobresaltada, sus ojos buscando los de él en la penumbra. Eduardo, volviste. Yo, te estaba esperando. Lo sé, respondió él, su voz apenas audible. Mariana, tenemos que hablar. Se sentó junto a ella, sus manos entrelazadas pero su mirada fija en algún punto distante. He estado pensando, sobre nosotros, sobre el bebé, sobre todo. Mariana se enderezó, la ansiedad palpable en su voz. ¿Y? Eduardo, por favor, dime qué está pasando en tu cabeza. Eduardo respiró hondo, las palabras atoradas en su garganta. No puedo hacer esto, Mariana. No puedo ser padre. No ahora, quizás nunca. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Mariana lo miró, incredulidad y dolor reflejados en sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me voy. Las palabras salieron en un torrente, como si una presa se hubiera roto dentro de él. Tengo oportunidades en el extranjero, negocios que no puedo dejar pasar. Esta vida, esta responsabilidad, no es para mí. Mariana se puso de pie de golpe, su rostro una mezcla de furia y desesperación. ¿Cómo puedes decir eso? Es tu hijo, Eduardo. ¿Nuestra familia? Una familia que nunca pedí, respondió él, su voz fría en un intento de enmascarar su propia turbación. Lo siento, Mariana. Realmente lo siento, pero no puedo quedarme. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Mariana ahora. ¿Y qué se supone que haga yo? ¿Qué le diré a nuestro hijo cuando pregunte por su padre? Eduardo se acercó a la caja fuerte, sacando un sobre grueso. Esto debería ser suficiente para que vivan cómodamente. Me aseguraré de que no les falte nada económicamente. ¿Dinero? Mariana soltó una risa amarga. ¿Crees que el dinero puede reemplazar a un padre? Eduardo, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Pero Eduardo ya había tomado su decisión. Con movimientos mecánicos, comenzó a recoger documentos y objetos personales. Cada segundo que pasaba, el abismo entre ellos se hacía más grande, más insalvable. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para los detalles legales, dijo, evitando mirarla a los ojos. Lo siento, Mariana. Realmente lo siento. Mientras se dirigía a la puerta, la voz quebrada de Mariana lo detuvo una última vez. Eduardo, si cruzas esa puerta, no habrá vuelta atrás. ¿Lo entiendes? Por un momento, un brevísimo instante, Eduardo dudó. Pero el peso de sus ambiciones, de sus miedos, era demasiado grande. Sin voltear, respondió, lo entiendo. Adiós, Mariana. Y con eso, el barón de San Telmo salió de la vida de su esposa y su hijo no nacido, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos y el llanto desgarrador de una mujer cuyo mundo acababa de desmoronarse. La noche de Buenos Aires lo engulló, mientras en la mansión que dejaba atrás, una nueva historia de lucha y supervivencia estaba a punto de comenzar. Señor Mendonca, aterrizaremos en Madrid en aproximadamente 1 hora, informó la azafata, interrumpiendo sus cavilaciones. Eduardo asintió mecánicamente, sus ojos fijos en la oscuridad del océano bajo él. Gracias, murmuró, su voz apenas audible. Cuando la azafata se retiró, Eduardo sacó de su bolsillo la ecografía que había tomado sin que Mariana lo notara. La imagen borrosa de ese pequeño ser que nunca llegaría a llamarlo papá, le devolvió la mirada, acusadora. Lo siento, susurró a la imagen, como si pudiera escucharlo. Lo siento tanto. Un nudo se formó en su garganta, y por primera vez desde que abandonó la mansión, Eduardo permitió que las lágrimas fluyeran libremente. El llanto silencioso sacudió su cuerpo, liberando toda la angustia y el remordimiento que había reprimido. Entre sollozos, sus pensamientos volvieron a Mariana. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Lo odiaría? ¿Algún día podría perdonarlo? ¿Señor? ¿Se encuentra bien? La voz preocupada de la azafata lo sacó de su trance. Eduardo se secó rápidamente las lágrimas, recomponiendo su máscara de control. Sí. Solo, el cambio de presión. Estoy bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Y mientras el avión comenzaba su descenso hacia Madrid, Eduardo Mendonca, el poderoso barón de San Telmo, se dio cuenta de que estaba huyendo no solo de su familia, sino de sí mismo. Al tocar tierra española, Eduardo sintió el peso de su decisión como nunca antes. Madrid lo recibió con una mañana gris y lluviosa, como si el cielo mismo llorara por las vidas que había dejado atrás. Bienvenido a Madrid, señor Mendonca, lo saludó su nuevo asistente en el aeropuerto. ¿Cómo fue su vuelo? Eduardo miró al hombre, sus ojos reflejando una tormenta interior que contrastaba con su tono controlado. Largo. Muy largo. Llévame al hotel. Tengo mucho trabajo que hacer.
Mientras el coche se abría paso entre el tráfico madrileño, Eduardo miró por la ventana, viendo pero sin ver realmente. Cada edificio, cada calle, cada rostro anónimo le recordaba lo que había dejado atrás. Su mente vagaba entre los negocios que lo esperaban y la familia que había abandonado. ¿Alguna instrucción especial para hoy, señor?, preguntó el asistente, rompiendo el silencio. Eduardo se volvió hacia él, su rostro una máscara de determinación. Sí. Quiero que programes todas las reuniones posibles. Cada minuto de cada día debe estar ocupado. No quiero tener tiempo para pensar en nada más que no sean negocios. El asistente asintió, sin cuestionar la extraña intensidad en la voz de su jefe. Como usted diga, señor. Mientras el coche se detenía frente al lujoso hotel, Eduardo tomó una profunda respiración. Este era su nuevo comienzo, se dijo a sí mismo. Una oportunidad para enterrar el pasado y construir el futuro que siempre había soñado. Pero mientras caminaba hacia la entrada del hotel, la imagen de Mariana y la ecografía escondida en su bolsillo pesaban más que cualquier maleta. Eduardo Mendonca había llegado a Madrid para conquistar nuevos horizontes, pero la pregunta que resonaba en su mente era, ¿a qué costo? Una tarde particularmente difícil, Mariana se encontraba en la cocina de la mansión que ahora parecía demasiado grande y vacía. Su vientre, ya notablemente abultado, era un recordatorio constante de la vida que crecía dentro de ella y del hombre que había elegido no ser parte de ello. Señora Mariana, la voz suave de Rosa, el ama de llaves, interrumpió sus pensamientos. Le he traído un té de manzanilla. El doctor dijo que ayudaría con las náuseas. Mariana le sonrió débilmente, agradecida por la preocupación. Gracias, Rosa. No sé qué haría sin ti. Rosa colocó la taza humeante frente a Mariana y se sentó a su lado, su rostro arrugado mostrando preocupación maternal. ¿Cómo se siente hoy, mi niña? Mariana acarició su vientre, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. Físicamente, mejor. Emocionalmente. Rosa, ¿cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo pudo simplemente irse? La anciana tomó la mano de Mariana entre las suyas, su voz cargada de sabiduría y compasión. Ay, mi niña. Los hombres como el señor Eduardo, a veces el miedo los hace hacer cosas terribles. Pero usted es fuerte, más fuerte de lo que cree. No me siento fuerte, confesó Mariana, su voz quebrándose. Me siento perdida, asustada. ¿Cómo voy a criar a este bebé yo sola? No está sola, afirmó Rosa con firmeza. Nos tiene a nosotros. Y ese bebé tendrá el amor de una madre que vale por dos. En ese momento, como si quisiera confirmar las palabras de Rosa, el bebé se movió dentro de Mariana. Ella jadeó, sorprendida por la sensación. Rosa. Se movió. El bebé se movió, exclamó Mariana, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en semanas. Rosa sonrió, sus ojos brillando con emoción. ¿Ve? Ese pequeñito ya está luchando junto a usted. Ustedes dos serán invencibles. Mariana colocó ambas manos sobre su vientre, sintiendo la vida que palpitaba dentro de ella. En ese instante, tomó una decisión. Tienes razón, Rosa. No estoy sola. Y este bebé tendrá todo el amor del mundo. Eduardo puede habernos abandonado, pero nosotros saldremos adelante. Se puso de pie, una nueva determinación brillando en sus ojos. Voy a ser la mejor madre que pueda ser. Y le mostraré a este niño que no necesitamos a nadie más para ser felices. Rosa asintió con orgullo, viendo cómo la joven que había llegado a querer como a una hija encontraba su fuerza interior. Así se habla, mi niña. Ahora, ¿qué le parece si empezamos a planear la habitación del bebé? Ese pequeño ángel necesitará un lugar especial. Mariana sonrió, sintiendo por primera vez en meses un destello de esperanza. Me encantaría, Rosa. Hagámoslo. Mientras las dos mujeres comenzaban a hacer planes, el sol de la tarde bañaba la cocina con una luz dorada, como si el universo mismo aprobara esta nueva determinación.
Afuera, Buenos Aires seguía su ritmo incesante, ajena al drama que se desarrollaba dentro de la mansión. Pero para Mariana, el mundo acababa de cambiar. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino la protagonista de su propia historia de supervivencia y amor maternal. Rosa. Rosa, ya viene, exclamó Mariana, su voz entrecortada por el dolor de las contracciones. En cuestión de minutos, la casa entera se convirtió en un torbellino de actividad. Rosa, con una calma nacida de la experiencia, tomó el control de la situación. Tranquila, mi niña, susurró mientras ayudaba a Mariana a subir al coche. Respira profundo. Pronto tendrás a tu bebé en brazos. El viaje al hospital fue una nebulosa de dolor y anticipación. Mariana, entre jadeos, no podía evitar pensar en Eduardo. ¿Sabría el que estaba a punto de convertirse en padre? ¿Le importaría siquiera? Ya en la sala de parto, rodeada de médicos y enfermeras, Mariana sintió un miedo abrumador. No puedo hacerlo, Rosa. No puedo hacerlo sola. Rosa, que se había negado a dejar su lado, apretó su mano con fuerza. No estás sola, mi niña. Estoy aquí contigo. Y tu bebé está luchando por conocerte. Eres más fuerte de lo que crees. Las horas siguientes fueron un torbellino de dolor, esfuerzo y, finalmente, un llanto agudo que llenó la habitación. Es una niña, anunció el doctor, sosteniendo a la pequeña recién nacida. Mariana, exhausta pero eufórica, extendió los brazos para recibir a su hija. Pero antes de que pudiera abrazarla, otra contracción la sacudió. ¿Qué está pasando?, preguntó, el pánico evidente en su voz. El doctor, con una mezcla de sorpresa y profesionalismo, respondió, señora Mendonca, parece que tenemos otro bebé en camino. Son gemelos. La habitación se llenó de una actividad frenética mientras Mariana, atónita, procesaba la noticia. Minutos después, un segundo llanto se unió al primero. Un niño, anunció el doctor, colocando al segundo bebé junto a. Es solo un evento. Puedes manejarlo. Pero mientras se dirigía al Teatro Colón, una sensación de inquietud se apoderó de él. ¿Y si se encontraba con alguien que lo reconociera? ¿Y si Mariana estaba allí? ¿Y si? El majestuoso edificio del teatro se alzaba ante él, iluminado y lleno de vida. Eduardo tomó una respiración profunda antes de subir las escaleras. Cada paso lo acercaba más a un pasado que había intentado dejar atrás, y a un futuro incierto. Al entrar al vestíbulo, el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas lo envolvieron. Rostros familiares y desconocidos se mezclaban en un mar de elegancia y opulencia. Señor Mendonca, lo saludó Ramírez, apareciendo a su lado con 2 copas de champán. Me alegra que haya venido. Hay algunas personas que quiero presentarle. Eduardo asintió mecánicamente, tomando la copa que le ofrecían. Mientras seguía al abogado entre la multitud, sus ojos escaneaban nerviosamente el salón. Y entonces, como si el destino hubiera decidido jugarle una mala pasada, su mirada se cruzó con un par de ojos que conocía demasiado bien. Mariana estaba allí, tan hermosa como la recordaba, pero con una fuerza y una dignidad que no había visto antes. Y a su lado, 2 pequeñas figuras que hicieron que el corazón de Eduardo se detuviera por un instante. En ese momento, el mundo pareció detenerse. El ruido de la fiesta se desvaneció, y Eduardo se encontró frente a frente con las consecuencias de sus acciones. La vida que había abandonado estaba allí, mirándolo directamente a los ojos, y él no tenía idea de cómo enfrentarla. Eduardo dio un paso vacilante hacia adelante, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que todos en el salón pudieran oírlo. Pero antes de que pudiera acercarse más, Mariana tomó a los niños de la mano y se dirigió rápidamente hacia la salida. Mariana. La voz de Eduardo sonó desesperada incluso para sus propios oídos. Por favor, espera. Ella se detuvo por un momento, volviéndose para mirarlo. Su voz, cuando finalmente habló, estaba cargada de emociones contenidas. ¿Qué haces aquí, Eduardo?
Los niños miraban de un adulto a otro, sus pequeños rostros reflejando confusión. Eduardo no pudo evitar notar cómo el niño tenía sus mismos ojos verdes, mientras que la niña era la viva imagen de Mariana. Negocios, balbuceó Eduardo, dándose cuenta de lo inadecuado que sonaba. Mariana, por favor. Necesitamos hablar. Mariana apretó los labios, su mirada endureciéndose. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de 4 años? Los murmullos a su alrededor aumentaron, y Eduardo se dio cuenta de que estaban atrayendo la atención de los demás invitados. Por favor, insistió, bajando la voz. No aquí. ¿Podemos ir a algún lugar más privado? Mariana pareció debatirse internamente por un momento antes de asentir con rigidez. 5 minutos. En el balcón del segundo piso. Mientras Mariana se alejaba con los niños, Eduardo la vio inclinarse y susurrar algo al oído de una mujer mayor que Eduardo reconoció como Rosa, el ama de llaves. Rosa asintió, tomando a los niños de la mano mientras Mariana se dirigía hacia las escaleras. Eduardo la siguió, cada paso resonando en sus oídos como un latido. Cuando llegaron al balcón, la brisa fresca de la noche los envolvió, trayendo consigo el aroma de los jacarandás en flor. Habla, dijo Mariana, cruzándose de brazos. Tienes 5 minutos. Eduardo abrió la boca, pero las palabras se negaron a salir. ¿Cómo podía explicar 4 años de ausencia? ¿Cómo podía justificar haber abandonado no a uno, sino a 2 hijos? Son gemelos, logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. Mariana asintió, una sonrisa triste jugando en sus labios. Miguel y Sofía. Nacieron un mes después de que te fueras. El peso de esa revelación cayó sobre Eduardo como una tonelada de ladrillos. Gemelos. Había abandonado a gemelos. Mariana, comenzó, pero ella lo interrumpió. No, Eduardo. No quiero oír tus excusas. Lo que quiero saber es por qué estás aquí ahora. ¿Qué quieres? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de años de dolor no resuelto y promesas rotas. Eduardo miró a Mariana, viendo en ella no solo a la mujer que había dejado atrás, sino a la madre fuerte en la que se había convertido. En ese momento, Eduardo se dio cuenta de que estaba parado al borde de un precipicio. Lo que dijera a continuación podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Con el corazón en la garganta y el peso de 4 años de arrepentimiento sobre sus hombros, Eduardo se preparó para dar el salto más difícil de su vida, el salto hacia la verdad. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas contenidas, una mezcla de orgullo maternal y dolor. Son maravillosos, Eduardo. Han crecido sin un padre, pero no les ha faltado amor. Esas palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Se acercó al borde del balcón, aferrándose a la barandilla como si fuera un salvavidas. Lo sé que fui un cobarde, murmuró, su voz quebrándose. Cada día de estos 4 años he pensado en ustedes, en lo que dejé atrás. Mariana se acercó, su rostro una máscara de emociones contradictorias. ¿Y eso se supone que debe hacerme sentir mejor? ¿Saber que pensabas en nosotros mientras construías tu imperio en el extranjero? Eduardo se volvió hacia ella, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. No espero que te haga sentir mejor. Nada de lo que diga puede justificar lo que hice. Pero Mariana, verte aquí, ver a los niños, me ha hecho darme cuenta de lo mucho que he perdido. Un silencio tenso se instaló entre ellos, roto solo por los sonidos lejanos de la fiesta que continuaba en el piso inferior. Mariana miró a Eduardo, estudiando al hombre en el que se había convertido. ¿Y qué esperas ahora, Eduardo?, preguntó finalmente, su voz suave pero firme. ¿Crees que puedes simplemente volver y formar parte de nuestras vidas como si nada hubiera pasado? Eduardo negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. No espero eso. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero, ¿podría conocerlos? ¿A Miguel y Sofía? No como su padre, sino, quizás como un amigo de la familia.
Mariana pareció sorprendida por la petición, sus ojos buscando en el rostro de Eduardo algún signo de engaño. Pero todo lo que vio fue arrepentimiento sincero y un anhelo profundo. No lo sé, Eduardo, respondió finalmente. Han pasado 4 años. Los niños tienen su vida, su rutina. No puedo simplemente. En ese momento, la puerta del balcón se abrió de golpe, interrumpiendo la conversación. Miguel y Sofía, habiendo escapado de la vigilancia de Rosa, corrieron hacia Mariana. «Mamá», exclamó Sofía, aferrándose a la falda de Mariana. «¿Quién es este señor?». Miguel, por su parte, miraba a Eduardo con una curiosidad intensa que recordaba tanto a la del propio Eduardo en su juventud. El tiempo pareció detenerse mientras Eduardo miraba a sus hijos por primera vez. Toda la riqueza y el éxito que había acumulado en los últimos 4 años parecían insignificantes en comparación con los 2 pequeños seres que tenía frente a él. Mariana, atrapada entre su instinto protector y la realidad de la situación, miró a Eduardo con una mezcla de advertencia y resignación. «Niños», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. «Este es un viejo amigo de mamá. Se llama Eduardo». Eduardo se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura de los niños. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que pudiera salirse de su pecho. «Hola Miguel, hola Sofía», dijo suavemente, su voz cargada de emoción. «Es un placer conocerlos». Mientras los niños lo miraban con una mezcla de curiosidad y timidez, Eduardo se dio cuenta de que estaba ante el momento más crucial de su vida. Lo que sucediera a continuación determinaría no solo su futuro, sino el de estos 2 pequeños que, sin saberlo, habían cambiado su mundo para siempre. Fue Miguel quien finalmente rompió el silencio. «¿Eres amigo de mamá?», preguntó, su voz infantil cargada de una seriedad que no correspondía a sus 4 años. Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Sí», logró decir, su voz apenas un susurro. «Conozco a tu mamá desde hace mucho tiempo». Sofía, menos tímida que su hermano, dio un paso adelante. «Tienes los mismos ojos que Miguel», observó, su mirada alternando entre Eduardo y su hermano. El comentario inocente de la niña cayó como una bomba en el balcón. Mariana contuvo el aliento, sus ojos encontrándose con los de Eduardo en un momento de pánico compartido. Eduardo, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, luchó por mantener la compostura. Es una coincidencia interesante, ¿verdad?», dijo, intentando sonreír a pesar del torbellino de emociones que lo consumía. Mariana, viendo la confusión creciente en los rostros de sus hijos, intervino rápidamente. «Niños, ¿por qué no van con Rosa? Mamá necesita hablar un poco más con el señor Eduardo». Miguel y Sofía, aunque visiblemente intrigados, obedecieron a regañadientes. Antes de irse, Sofía se volvió hacia Eduardo una última vez. «¿Volveremos a verte?», preguntó, sus ojos grandes y esperanzados. Eduardo, incapaz de contener las lágrimas por más tiempo, asintió levemente. «Me gustaría mucho eso, si a tu mamá le parece bien». Cuando los niños desaparecieron por la puerta del balcón, Eduardo se desplomó contra la barandilla, las emociones finalmente desbordándose. Mariana, dividida entre la compasión y la precaución, se acercó a él. «Eduardo», dijo suavemente, «esto cambia las cosas. Los niños, ellos no saben nada sobre ti, sobre por qué no has estado en sus vidas». Eduardo levantó la mirada, sus ojos rojos y húmedos. «Lo sé, Mariana. Y no espero que les digas la verdad, no ahora. Pero por favor, dame la oportunidad de conocerlos, de ser parte de sus vidas de alguna manera». Mariana cerró los ojos por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba llena de determinación. «No será fácil, Eduardo. Has estado ausente durante 4 años. No puedes simplemente volver y esperar que todo esté bien». «Lo entiendo», respondió él, su voz cargada de arrepentimiento y esperanza. «Haré lo que sea necesario. Lo que tú consideres mejor para ellos». Un silencio tenso se instaló entre ellos, el peso de las decisiones por tomar flotando en el aire nocturno.
Finalmente, Mariana habló: vamos a tomar esto paso a paso. Puedes verlos, de forma controlada y supervisada. Pero Eduardo, te lo advierto, si les haces daño, si los decepcionas de alguna manera. No lo haré, interrumpió Eduardo, su voz firme por primera vez en la noche. Te lo juro, Mariana. Haré las cosas bien esta vez. Mientras se miraban el uno al otro, el sonido de la fiesta abajo parecía un mundo aparte. En ese balcón, bajo el cielo estrellado de Buenos Aires, dos personas que una vez se amaron estaban a punto de embarcarse en un viaje incierto, uno que podría sanar viejas heridas o abrir otras nuevas. Eduardo, mirando hacia la puerta por donde habían desaparecido Miguel y Sofía, sintió una mezcla de terror y esperanza. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y momentos incómodos. Pero por primera vez en 4 años, sentía que tenía un propósito más allá de la ambición y el éxito material. La noche argentina los envolvía, testigo silencioso de un nuevo capítulo que comenzaba a escribirse en la historia de esta familia fracturada pero no rota. Una tarde, mientras esperaba en un parque cercano a la casa de Mariana, Eduardo no podía dejar de jugar nerviosamente con el reloj en su muñeca, el mismo que había comprado el día que decidió abandonarlo todo. El sonido de risas infantiles lo sacó de sus pensamientos, y al levantar la vista, vio a Mariana acercándose con los niños. «Eduardo», gritó Sofía, corriendo hacia él con una energía que lo dejó sin aliento. Miguel, más reservado, caminaba de la mano de su madre, observando la escena con curiosidad. Eduardo se arrodilló para recibir a Sofía, su corazón latiendo con fuerza. «Hola, pequeña», dijo con voz temblorosa. «Me alegro mucho de verte». Mariana se acercó con Miguel, su rostro una máscara de emociones contenidas. «¿Recuerda lo que hablamos, Eduardo?», dijo en voz baja. Eduardo asintió, consciente de los límites que habían acordado. Se volvió hacia Miguel, ofreciéndole una sonrisa cálida. «Hola, Miguel. ¿Cómo estás hoy?». El niño lo miró con sus ojos verdes, tan parecidos a los suyos, y respondió tímidamente: «Bien, señor Eduardo». «¿Podemos ir a los columpios?», preguntó Sofía, tirando de la manga de Eduardo. Eduardo miró a Mariana, buscando su aprobación. Ella asintió levemente, y los 4 se dirigieron hacia el área de juegos. Mientras empujaba a los niños en los columpios, Eduardo sentía una mezcla de alegría y dolor. Cada risa, cada más alto, era un recordatorio de los momentos que había perdido, pero también una promesa de los que podrían venir. «¿Por qué no habíamos jugado antes contigo?», preguntó Miguel de repente, su voz llena de inocente curiosidad. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a Mariana, quien observaba la escena con una expresión indescifrable. «Yo, estuve lejos por mucho tiempo», respondió Eduardo, luchando por mantener la compostura. «Trabajando en otros países». «¿Como un superhéroe en una misión secreta?», preguntó Sofía emocionada. Eduardo soltó una risa amarga. «No, cariño. No como un superhéroe. Solo un hombre que cometió muchos errores». Mariana intervino, su voz suave pero firme. «Niños, ¿qué les parece si vamos por un helado?». Los gemelos gritaron de emoción, olvidando momentáneamente su curiosidad sobre el pasado de Eduardo. Mientras caminaban hacia el puesto de helados, Eduardo se acercó a Mariana. «Lo siento», susurró. No sabía cómo responder. Mariana lo miró, sus ojos una mezcla de comprensión y advertencia. «Lo sé, Eduardo. Pero tenemos que ser cuidadosos. Ellos son muy pequeños para entender todo». Eduardo asintió, sintiendo el peso de sus acciones más que nunca. «Mariana, yo». Pero antes de que pudiera continuar, Miguel tiró de su mano. «¿De qué sabor vas a pedir tu helado, Eduardo?». Mirando a los ojos esperanzados del niño, Eduardo sintió que su corazón se partía y se recomponía al mismo tiempo. «¿Qué te parece si pedimos el mismo sabor, Miguel? Así podemos ver si tenemos el mismo gusto». Miguel sonrió, y por un momento, Eduardo vio un destello de la vida que podría haber tenido, de la familia que podría haber sido.
mientras se sentaban en un banco del parque, saboreando sus helados y escuchando las historias animadas de los niños, Eduardo se dio cuenta de que estaba caminando por un filo. Cada momento con Miguel y Sofía era precioso, pero también peligroso. Un paso en falso, una palabra equivocada, y todo podría derrumbarse. La tarde avanzaba, y con ella, la realización de que este era solo el comienzo de un largo y complicado camino. Eduardo miró a Mariana, quien observaba a los niños con una mezcla de amor y preocupación, y supo que tenían mucho de qué hablar, mucho que resolver. El sol comenzaba a ponerse sobre Buenos Aires, bañando el parque en un resplandor dorado. Para Eduardo, era como si el mundo estuviera conteniendo el aliento, esperando ver qué sucedería a continuación en esta frágil reunión de una familia fracturada pero no perdida. Mariana rompió el silencio, su voz apenas un susurro para no despertar a los gemelos. Eduardo, tenemos que hablar sobre lo que pasó hoy. Eduardo asintió, su mirada fija en Miguel y Sofía. Lo sé. Mariana, yo, no puedo expresar lo que siento en este momento. Verlos, jugar con ellos, es como si una parte de mí que no sabía que faltaba finalmente hubiera regresado. Mariana lo miró, sus ojos una mezcla de emociones contradictorias. Eduardo, entiendo que esto es abrumador para ti. Pero debes entender que para mí, para ellos, esto es complicado. Lo sé, respondió él, volviéndose para mirarla. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero Mariana, por favor, dame la oportunidad de ser parte de sus vidas. Mariana suspiró profundamente. No es tan simple, Eduardo. Han pasado 4 años. 4 años en los que no estuviste aquí. En los que tuve que explicarles por qué no tenían un padre como los otros niños. Las palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. ¿Qué les dijiste? Les dije que su padre estaba lejos, trabajando, respondió Mariana, su voz quebrándose ligeramente. Que los amaba, pero que no podía estar con nosotros. Fue lo único que se me ocurrió para protegerlos del dolor de sentirse abandonados. Eduardo sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. Mariana, yo, lo siento tanto. Sé que esas palabras no son suficientes, pero necesito que sepas que me arrepiento cada día de haberlos dejado. Mariana lo miró, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Y qué has pensado hacer ahora, Eduardo? ¿Crees que puedes simplemente volver a nuestras vidas como si nada hubiera pasado? Eduardo negó con la cabeza. No, no espero eso. Sé que he perdido el derecho a llamarme su padre. Pero si me lo permites, quisiera estar presente. Conocerlos, ser parte de sus vidas de alguna manera. Un silencio tenso se instaló entre ellos, roto solo por los suaves ronquidos de los niños dormidos. Finalmente, Mariana habló. Eduardo, no puedo negarte la oportunidad de conocer a tus hijos. Pero necesito que entiendas algo, si decides ser parte de sus vidas, tiene que ser para siempre. No puedes entrar y salir a tu antojo. Ellos no son un negocio que puedes abandonar cuando las cosas se pongan difíciles. Las palabras de Mariana, duras pero justas, resonaron en Eduardo. Miró a los niños dormidos, su corazón lleno de un amor que nunca había experimentado antes. Te lo prometo, Mariana, dijo, su voz cargada de emoción. Estaré aquí. Para ellos, para ti si me lo permites. Haré lo que sea necesario para ganarme un lugar en sus vidas. Mariana lo observó por un momento, buscando en sus ojos la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió levemente. Está bien, Eduardo. Vamos a intentarlo. Pero recuerda, un paso en falso y... Lo sé, interrumpió él. No los defraudaré. No esta vez. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Eduardo y Mariana se quedaron en silencio, contemplando a los niños dormidos. El futuro era incierto, lleno de desafíos y conversaciones difíciles. Pero por primera vez en 4 años, había una chispa de esperanza. Eduardo miró a Mariana, viendo en ella no solo a la mujer que había abandonado, sino a la madre fuerte y valiente en la que se había convertido.
Y en ese momento, se juró a sí mismo que haría todo lo posible para sanar las heridas del pasado y construir un futuro junto a su familia. La noche caía sobre Buenos Aires, marcando el fin de un día que había cambiado todo. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Eduardo se dio cuenta de que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo. «Eduardo», gritó Sofía, corriendo hacia él con una hoja de papel en la mano. «Mira lo que dibujé en la escuela». Eduardo se arrodilló para recibir el dibujo, su corazón latiendo con fuerza. En el papel, con trazos infantiles pero llenos de significado, Sofía había dibujado 4 figuras, ella misma, Miguel, Mariana y Eduardo. Es hermoso», Sofía logró decir, su voz quebrada por la emoción. «¿Quiénes son todos?». Sofía sonrió, señalando cada figura. «Esta soy yo, este es Miguel, esta es mamá y este eres tú, Eduardo». Miguel, que se había acercado silenciosamente, miró el dibujo con curiosidad. «¿Por qué dibujaste a Eduardo con nosotros, Sophie?», preguntó, su voz llena de una inocente confusión que hizo que el corazón de Eduardo se encogiera. Sofía se encogió de hombros. «Porque ahora está con nosotros, no. Como una familia». Eduardo sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Miró a Mariana, que observaba la escena con una mezcla de preocupación y ternura. «Niños», dijo Mariana suavemente, «¿qué les parece si vamos a los columpios?». Mientras los gemelos corrían hacia el área de juegos, Eduardo se quedó inmóvil, el dibujo aún en sus manos temblorosas. «Mariana», susurró, «yo no sé qué decir». Mariana se acercó, sus ojos fijos en el dibujo. «Están empezando a verte como parte de su vida, Eduardo. Esto es grande». Eduardo asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «No quiero confundirlos, Mariana. No quiero que piensen que soy su padre», completó ella, su voz suave pero firme. «Eduardo, esa es una conversación que tendremos que tener en algún momento. Pero no hoy. Hoy, solo, sé la persona que ellos creen que eres». Eduardo miró hacia los columpios, donde Miguel y Sofía reían y jugaban, ajenos al torbellino emocional que habían desatado con un simple dibujo. «¿Y quién creen que soy?», preguntó, su voz apenas audible. Mariana lo miró, sus ojos llenos de una emoción que Eduardo no pudo descifrar. «Alguien que los quiere. Alguien en quien pueden confiar. Por ahora, eso es suficiente». Eduardo sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. Con un profundo respiro, se dirigió hacia los columpios, el dibujo aún en su mano como un talismán. «Eduardo», gritó Miguel. «¿Puedes empujarnos más alto?». Con una sonrisa que mezclaba alegría y dolor, Eduardo se puso detrás de los columpios. «Claro que sí, campeón». «¿Listos? Allá vamos». Mientras empujaba a los niños, sus risas llenando el aire, Eduardo se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. El futuro era incierto, lleno de conversaciones difíciles y verdades que eventualmente tendrían que ser reveladas. Pero por ahora, en este momento perfecto y frágil, era simplemente Eduardo, el amigo de la familia, el hombre del dibujo, empujando a 2 niños en los columpios bajo el sol de Buenos Aires. Y mientras el día avanzaba, Eduardo se prometió a sí mismo que, pasara lo que pasara, haría todo lo posible para merecer el lugar que Miguel y Sofía le habían dado en ese dibujo inocente pero lleno de esperanza. Miguel, que caminaba junto a Eduardo observando las plantas exóticas, de repente se detuvo y lo miró con sus grandes ojos verdes. «Eduardo», comenzó, su voz llena de una seriedad impropia de un niño de su edad, «¿por qué nunca nos hablas de tu familia?». Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Mariana, que caminaba un poco más adelante con Sofía, ajena a la conversación. «Bueno, Miguel, es complicado», respondió, tratando de mantener la calma. «¿No tienes hijos?», insistió Miguel, su curiosidad infantil mezclada con algo más profundo, casi como si intuyera que había más en la historia. Eduardo se arrodilló frente al niño, su corazón latiendo con fuerza. «Miguel, la verdad es que
Pero antes de que pudiera continuar, Sofía corrió hacia ellos, interrumpiendo el momento. «Miren. Una mariposa enorme», exclamó, señalando hacia un arbusto cercano. Mariana, notando la tensión en el rostro de Eduardo, se acercó rápidamente. «¿Está todo bien?», preguntó, su voz cargada de preocupación. Eduardo se puso de pie, sus ojos encontrándose con los de Mariana en una mirada cargada de significado. «Sí, todo está bien. Miguel solo tenía algunas preguntas». Mariana asintió, entendiendo la gravedad de la situación. «Niños, ¿qué les parece si vamos a ver el invernadero?». Mientras los gemelos corrían emocionados hacia el edificio de cristal, Mariana tomó a Eduardo del brazo, apartándolo un poco. «Eduardo», susurró, «esto no puede continuar así. Tenemos que decirles la verdad». Eduardo sintió que un nudo se formaba en su garganta. «Lo sé, Mariana. Pero, ¿cómo? ¿Cómo les explicamos algo que ni siquiera nosotros entendemos completamente?». Mariana lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «No lo sé, Eduardo. Pero lo que sí sé es que cuanto más esperemos, más difícil será. Ellos merecen saber la verdad». Eduardo asintió, sintiendo el peso de sus acciones pasadas más que nunca. «Tienes razón. Pero necesito que estés conmigo cuando lo hagamos. No puedo enfrentar esto solo». Mariana tomó su mano, un gesto que sorprendió a ambos por su naturalidad. «Lo haremos juntos, Eduardo. Por ellos». Mientras caminaban hacia el invernadero, donde Miguel y Sofía los esperaban con sonrisas emocionadas, Eduardo sintió una mezcla de terror y alivio. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la posibilidad de perder todo lo que había ganado en estas semanas. Pero también existía la esperanza de un nuevo comienzo, de una familia reunida no por obligación, sino por elección y amor. El sol de la tarde se filtraba a través del cristal del invernadero, bañando a los niños en una luz dorada que parecía casi mágica. Eduardo los observó, memorizando cada detalle de sus rostros sonrientes, preparándose para el momento que podría cambiarlo todo. «Eduardo, mamá», llamó Sofía. «Vengan a ver estas flores tan raras». Mientras se acercaban a los niños, Eduardo y Mariana intercambiaron una última mirada de entendimiento. La verdad saldría a la luz pronto, y con ella, el futuro de esta familia recién redescubierta pendía de un hilo. El invernadero, con su atmósfera cálida y húmeda, parecía contener el aliento, como si la naturaleza misma esperara el desenlace de esta historia de secretos, perdón y segundas oportunidades. «Niños», dijo Mariana suavemente mientras entraban en la casa, «¿por qué no van a lavarse las manos? Luego bajen a la sala, tenemos algo importante que hablar con ustedes». Miguel y Sofía intercambiaron miradas curiosas antes de subir las escaleras, dejando a Eduardo y Mariana solos en el vestíbulo. «¿Estás segura de que estamos listos para esto?», preguntó Eduardo, su voz apenas un susurro. Mariana asintió, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y miedo. «Tenemos que estarlo, Eduardo. No podemos seguir postergándolo». Los minutos que siguieron parecieron eternos. Eduardo caminaba de un lado a otro en la sala, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Mariana, sentada en el sofá, retorcía nerviosamente un pañuelo entre sus manos. Finalmente, el sonido de pasos infantiles en la escalera anunció el regreso de Miguel y Sofía. Entraron en la sala, sus rostros una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Sofía, sentándose junto a Mariana. «¿Hicimos algo malo?». «No, cariño», respondió Mariana, abrazando a su hija. «No han hecho nada malo. Pero hay algo muy importante que Eduardo y yo necesitamos contarles». Miguel, siempre el más perceptivo, miró a Eduardo con sus ojos verdes llenos de una sabiduría más allá de sus años. «Es sobre ti, ¿verdad, Eduardo?». Eduardo sintió que su corazón se detenía por un momento. Se arrodilló frente a los niños, tomando una mano de cada uno. «Sí, Miguel. Es sobre mí, y sobre ustedes».
Mariana tomó una respiración profunda antes de continuar. Miguel, Sofía, ¿recuerdan que les he hablado de su papá? ¿De cómo tuvo que irse lejos cuando ustedes eran muy pequeños? Los niños asintieron, sus ojos alternando entre Mariana y Eduardo. Bueno, continuó Mariana, su voz temblando ligeramente, ha llegado el momento de que conozcan toda la verdad. Eduardo. Eduardo es su papá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía fue la primera en romperlo, su voz pequeña y confundida. ¿Eduardo es nuestro papá? Pero, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Eduardo sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Porque cometí un error muy grande, Sofía. Me fui cuando ustedes eran bebés, y no estuve aquí cuando debería haberlo estado. Miguel, que había permanecido en silencio, de repente se puso de pie, sus pequeños puños apretados a los lados. ¿Te fuiste? ¿Nos dejaste? ¿Por qué? La pregunta, tan simple y a la vez tan compleja, golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Yo tenía miedo, Miguel. Miedo de no ser un buen padre, miedo de fallarles. Y en mi miedo, tomé la peor decisión posible. Sofía comenzó a llorar silenciosamente, acurrucándose contra Mariana. Miguel, por su parte, miraba a Eduardo con una mezcla de confusión y dolor. Pero has vuelto, dijo finalmente Miguel, su voz una mezcla de esperanza y acusación. ¿Por qué ahora? Eduardo extendió su mano hacia Miguel, pero el niño retrocedió. Porque me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida al dejarlos. Porque los amo, a los dos, más que a nada en el mundo, y quiero intentar ser el padre que siempre debía haber sido. Mariana, con lágrimas en los ojos, abrazó a ambos niños. Sé que esto es mucho para procesar, mis amores. Pero quiero que sepan que, pase lo que pase, los amo con todo mi corazón. Y Eduardo. Eduardo está aquí ahora, dispuesto a ser parte de nuestras vidas si ustedes lo permiten. El silencio volvió a caer sobre la sala, pesado y cargado de emociones. Eduardo, aún de rodillas, sentía que su futuro, su redención, pendía de un hilo. La decisión ahora estaba en manos de dos niños de 4 años, dos pequeños seres que tenían todo el derecho de rechazarlo. Sofía, entre sollozos, fue la primera en moverse. Se separó de Mariana y, para sorpresa de todos, se lanzó a los brazos de Eduardo. Papá, susurró entre lágrimas, una simple palabra que contenía un mundo de significado. Miguel, sin embargo, permaneció donde estaba, sus ojos fijos en Eduardo con una mezcla de emociones que era difícil de descifrar. Y así, en esa sala de Buenos Aires, una familia fracturada se encontraba en un punto de inflexión. El pasado, el presente y el futuro convergían en un momento que definiría el destino de todos. La noche avanzaba, y con ella, la promesa de un nuevo amanecer, ya fuera de reconciliación o de separación definitiva. Eduardo, con Sofía aún aferrada a él, extendió una mano temblorosa hacia Miguel. Miguel, dijo suavemente, su voz cargada de emoción, sé que esto es difícil de entender. Sé que tienes muchas preguntas, y prometo responderte todas. Pero por favor, dame la oportunidad de ser tu padre. Miguel dio un paso atrás, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. ¿Por qué? ¿Debería?, preguntó, su voz pequeña pero llena de dolor. Nos dejaste. Mamá estaba sola. ¿Sabes cuántas veces pregunté por ti? ¿Cuántas veces deseé que estuvieras aquí? Las palabras de Miguel fueron como puñaladas en el corazón de Eduardo. Bajó la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Lo sé, hijo. Y lo siento tanto. Cada día que pasé lejos de ustedes fue un tormento. Cometí el error más grande de mi vida al irme, y pasaré el resto de mis días tratando de compensarlo si me das la oportunidad. Mariana se acercó a Miguel, arrodillándose junto a él. Cariño, dijo suavemente, sé que esto es mucho para procesar. Tu papá cometió un error muy grande. Pero está aquí ahora, tratando de hacer las cosas bien.
Miguel miró a su madre, luego a Eduardo y Sofía, y finalmente de vuelta a Mariana. ¿Tú lo perdonaste, mamá?, preguntó, su voz apenas un susurro. Mariana tomó una respiración profunda, consciente de que su respuesta podría determinar el curso de los eventos. Estoy aprendiendo a perdonar, Miguel. Es un proceso, y no es fácil. Pero creo que todos merecemos una segunda oportunidad cuando realmente nos arrepentimos y queremos hacer las cosas bien. Eduardo, aún sosteniendo a Sofía, se acercó lentamente a Miguel. Hijo, dijo, su voz quebrada por la emoción, no te pido que me perdones ahora mismo. Sé que necesitarás tiempo, y estoy dispuesto a esperar lo que sea necesario. Solo te pido la oportunidad de demostrarte cuánto los amo, a ti y a tu hermana. Miguel miró a Eduardo, sus ojos llenos de una mezcla de anhelo y desconfianza. Lentamente, como si estuviera luchando contra sí mismo, dio un paso hacia adelante. ¿Prometes que no te irás de nuevo?, preguntó, su voz pequeña pero firme. Eduardo asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo prometo, Miguel. Nunca más los dejaré. Estaré aquí para ustedes, siempre. Hubo un momento de tensión, un instante que pareció durar una eternidad. Y entonces, con un sollozo ahogado, Miguel se lanzó a los brazos de Eduardo, uniéndose a su hermana en un abrazo que contenía años de amor reprimido, dolor y esperanza. Mariana se unió al abrazo, envolviendo a su familia en sus brazos. Los cuatro permanecieron así, llorando y abrazándose, como si el mundo fuera de esa sala hubiera dejado de existir. Cuando finalmente se separaron, Eduardo miró a sus hijos, sus ojos brillando con una mezcla de amor y determinación. Miguel, Sofía, dijo suavemente, sé que tenemos un largo camino por delante. Habrá momentos difíciles, preguntas difíciles de responder. Pero quiero que sepan que los amo más que a nada en este mundo, y que haré todo lo que esté en mi poder para ser el padre que siempre debía haber sido. Sofía, con una sabiduría más allá de sus años, tomó la mano de su hermano y la de su padre. ¿Seremos una familia de verdad ahora, verdad?, preguntó, su voz llena de esperanza. Eduardo miró a Mariana, buscando en sus ojos la confirmación de que estaban en esto juntos. Ella asintió levemente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Sí, mi amor, respondió Eduardo, abrazando a sus hijos una vez más. Seremos una familia. Y esta vez, lo haremos bien. Mientras la noche avanzaba, la familia Mendonca comenzaba a recorrer el largo y desafiante camino hacia la sanación y la reconciliación. Fuera, las estrellas brillaban sobre Buenos Aires, testigos silenciosos de un nuevo comienzo, de una familia que, a pesar de las heridas del pasado, elegía el amor y el perdón como camino hacia el futuro. Una tarde, mientras Eduardo ayudaba a Miguel con su tarea de matemáticas en el jardín de la casa, Sofía se acercó con una expresión seria en su rostro infantil. Papá, dijo, la palabra aún sonando nueva en sus labios, ¿puedo preguntarte algo? Eduardo dejó el lápiz sobre el cuaderno y miró a su hija con atención. Claro que sí, princesa. Puedes preguntarme lo que quieras. Sofía tomó una respiración profunda, como preparándose para algo importante. ¿Por qué no hay fotos tuyas en la casa? Las casas de mis amigos tienen fotos de sus papás desde que eran bebés, pero nosotros no. El silencio que siguió fue pesado. Miguel levantó la vista de sus ecuaciones, igualmente interesado en la respuesta. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba, consciente de que su respuesta podría ser crucial. Bueno, Sofía, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, como ya saben, cometí un error muy grande cuando ustedes eran bebés. Me fui, y por eso no hay fotos mías de esa época. Pero, añadió rápidamente al ver la tristeza en los ojos de sus hijos, eso no significa que no podamos crear nuevos recuerdos ahora. De hecho, tengo una idea. Se levantó y entró rápidamente a la casa, regresando momentos después con una cámara instantánea que había comprado recientemente. ¿Qué les parece si empezamos nuestro propio álbum familiar? Podemos tomar fotos juntos todos los días y ver cómo crece nuestra familia. Los ojos de Sofía se iluminaron con emoción, pero Miguel parecía más reservado.
¿Y si te vuelves a ir?, preguntó el niño, su voz apenas un susurro. Las fotos solo nos harán extrañarte más. Eduardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Se arrodilló frente a Miguel, mirándolo directamente a los ojos. Miguel, hijo mío, te prometo por lo más sagrado que nunca, nunca más los dejaré. Sé que mis palabras pueden no significar mucho ahora, pero cada día que pase, cada foto que tomemos, será una prueba más de mi compromiso con ustedes. Mariana, que había estado observando la escena desde la ventana de la cocina, salió al jardín. ¿Qué les parece si tomamos nuestra primera foto familiar ahora mismo?, sugirió, su voz suave pero firme. Los niños asintieron, Miguel aún con cierta duda en sus ojos. Eduardo preparó la cámara y la colocó sobre una mesa del jardín, ajustando el temporizador. Muy bien, familia, dijo, corriendo para unirse a ellos, a la cuenta de 3, todos decimos, Mendonca. Mientras el flash se disparaba, capturando el momento para la posteridad, Eduardo sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Alegría por estar allí, con sus hijos y Mariana. Tristeza por todo el tiempo perdido. Y una determinación feroz de no volver a fallarles nunca más. Cuando la foto salió de la cámara, los 4 se reunieron para verla desarrollarse lentamente. Allí estaban, una familia imperfecta pero unida, Mariana con su sonrisa cálida, Sofía riendo abiertamente, Miguel con una pequeña sonrisa tímida, y Eduardo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas y una expresión de pura gratitud. Esta, dijo Eduardo, su voz cargada de emoción, es la primera de muchas. Les prometo que llenaremos álbumes enteros con nuestros recuerdos. Mientras los niños corrían a buscar más papel para hacer un marco para la foto, Mariana se acercó a Eduardo. Paso a paso, dijo suavemente, poniendo una mano en su hombro. Estamos en el camino correcto. Eduardo asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Miró la foto en sus manos, un testimonio tangible de esta segunda oportunidad que se le había concedido. Y en ese momento, bajo el sol de la tarde de Buenos Aires, Eduardo Mendonca se juró a sí mismo que haría todo lo posible para merecer el amor y la confianza de su familia, un día y una foto a la vez. Una noche, mientras Eduardo arropaba a Miguel después de leerle un cuento, el niño lo miró con sus ojos verdes llenos de una seriedad impropia de su edad. Papá, comenzó, su voz apenas un susurro, ¿puedo preguntarte algo? Eduardo sintió un nudo en el estómago, anticipando que esta podría ser una de esas conversaciones difíciles que sabía que eventualmente llegarían. Claro que sí, campeón. Puedes preguntarme lo que quieras. Miguel tomó aire, como reuniendo valor. ¿Alguna vez pensaste en nosotros cuando estabas lejos? La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo en el pecho. Se sentó en el borde de la cama, luchando por mantener la compostura. Miguel, comenzó, su voz temblando ligeramente, no pasó un solo día en que no pensara en ti y en tu hermana. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante, siempre estaban en mi mente y en mi corazón. Entonces, ¿por qué no volviste antes?, preguntó Miguel, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Eduardo sintió que su propio corazón se partía. Tomó la pequeña mano de su hijo entre las suyas. Porque fui un cobarde, hijo. Tenía miedo de enfrentar el error que había cometido, miedo de no ser el padre que ustedes merecían. Pero ese miedo solo me hizo cometer un error aún más grande al mantenerme alejado. Miguel guardó silencio por un momento, procesando las palabras de su padre. ¿Y ahora ya no tienes miedo? Eduardo sonrió tristemente. Todavía tengo miedo, Miguel. Miedo de volver a fallarles, de no ser suficiente. Pero he aprendido que ese miedo no debe impedirme estar con ustedes y amarlos con todo mi corazón. De repente, Miguel se incorporó y abrazó a Eduardo con fuerza. Yo también tenía miedo, confesó el niño, su voz ahogada contra el pecho de su padre. Miedo de que te fueras de nuevo, de que nos olvidaras. Eduardo sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras abrazaba a su hijo. Nunca más, Miguel. Nunca más me iré.
Ustedes son lo más importante en mi vida, y pasaré cada día demostrándoselos. Desde la puerta, Mariana observaba la escena con lágrimas en los ojos. Sofía, que se había despertado y estaba a su lado, tiró suavemente de su mano. «Mamá», susurró la niña, «¿podemos ir también?». Mariana asintió, y juntas entraron en la habitación. Eduardo extendió su brazo libre, y pronto los cuatro estaban abrazados en la pequeña cama de Miguel. «Los amo tanto», dijo Eduardo, su voz cargada de emoción. «A todos ustedes. Gracias por darme esta segunda oportunidad». Mariana, con los ojos brillantes, respondió suavemente, «Estamos construyendo algo nuevo, Eduardo. Todos juntos». Mientras la noche avanzaba, la familia Mendonca permaneció unida, cada uno perdido en sus propios pensamientos pero conectados por un amor que había superado la distancia y el tiempo. Eduardo, rodeado por el calor de su familia, se dio cuenta de que este momento, esta simple noche en la habitación de su hijo, era más valioso que todos los éxitos y riquezas que había perseguido en su ausencia. Afuera, Buenos Aires dormía bajo un cielo estrellado, ajena al pequeño milagro que se desarrollaba en aquella habitación. Para la familia Mendonca, era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de promesas, desafíos y, sobre todo, un amor que había encontrado su camino de regreso a casa. Una tarde de otoño, mientras los niños jugaban en el parque bajo la atenta mirada de Eduardo, su teléfono sonó. La llamada era de Madrid, de su antiguo socio y amigo, Carlos. «Eduardo, viejo amigo», la voz de Carlos sonaba urgente incluso a través del teléfono. «Necesitamos que vuelvas. La empresa está en crisis y eres el único que puede salvarla». Eduardo sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Miró a Miguel y Sofía, que reían mientras se columpiaban, ajenos a la conversación que podría cambiar sus vidas una vez más. «Carlos, yo no puedo. Mi vida está aquí ahora, con mi familia», respondió Eduardo, su voz temblando ligeramente. «Entiendo, Eduardo», dijo Carlos, su tono mezclando comprensión y frustración. «Pero piénsalo. Es el trabajo de tu vida, todo por lo que has luchado. Solo necesitamos que vengas por unos meses, para enderezar las cosas». Eduardo prometió pensarlo y colgó, sintiéndose atrapado entre dos mundos. Esa noche, después de acostar a los niños, se encontró con Mariana en la cocina, la tensión evidente en su rostro. «¿Qué sucede, Eduardo?», preguntó Mariana, reconociendo inmediatamente que algo lo perturbaba. Eduardo tomó una respiración profunda antes de responder. «Me llamaron de Madrid. La empresa está en problemas y quieren que vuelva por unos meses para solucionarlo». Mariana se quedó inmóvil, su rostro una máscara de emociones contradictorias. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «No lo sé», admitió Eduardo, pasándose una mano por el cabello con frustración. «Es el trabajo de mi vida, Mariana. Todo por lo que luché durante años. Pero ahora tengo algo mucho más importante aquí». Mariana se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. «Eduardo, has trabajado muy duro para reconstruir tu relación con los niños. Ellos confían en ti ahora. Si te vas». «Lo sé», interrumpió Eduardo, la angustia evidente en su voz. «Sé que podría destruir todo lo que hemos logrado. Pero, ¿y si pudiera hacer ambas cosas? ¿Ir por un tiempo corto y volver?». «¿Y si no puedes volver?», preguntó Mariana, dando voz al temor que ambos compartían. «¿Y si la historia se repite?». Eduardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «No lo haría. No los abandonaría de nuevo». «Pero, ¿cómo les explico esto a los niños?». En ese momento, un ruido en la puerta de la cocina lo sobresaltó. Miguel estaba allí, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de traición en su rostro infantil. «¿Te vas a ir otra vez?», preguntó, su voz quebrándose. «Prometiste que no nos dejarías». Eduardo se arrodilló frente a su hijo, su corazón rompiéndose ante el dolor en los ojos de Miguel. «No, hijo. No me voy. No los dejaré, lo prometo».
Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Eduardo sabía que estaba en una encrucijada. La decisión que tomara ahora definiría no solo su futuro, sino el de toda su familia. Mariana abrazó a Miguel, mirando a Eduardo con una mezcla de comprensión y advertencia. El silencio en la cocina era ensordecedor, cargado de miedos no expresados y promesas que pendían de un hilo. Afuera, el viento de otoño agitaba las hojas de los árboles, como un presagio de los cambios que estaban por venir. Eduardo Mendonca se encontraba una vez más ante una decisión que podría cambiarlo todo, atrapado entre el pasado que había construido y el futuro que anhelaba. La pregunta que resonaba en su mente era simple pero devastadora: ¿podría realmente tenerlo todo, o estaba destinado a perder lo que más amaba una vez más? Miguel, Sofía, comenzó, su voz temblando ligeramente, tenemos que hablar de algo importante. Los niños lo miraron con una mezcla de curiosidad y temor. Mariana, sentada junto a ellos, asintió levemente, dándole ánimo para continuar. Eduardo tomó una respiración profunda. Recibí una llamada de mi antiguo trabajo en Madrid. Quieren que vuelva por un tiempo para ayudar con algunos problemas. El rostro de Miguel se ensombreció inmediatamente. No. No puedes irte. Lo prometiste. Sofía, con lágrimas en los ojos, se aferró al brazo de su hermano. Eduardo sintió que su corazón se partía, pero continuó. Escúchenme, por favor, dijo, arrodillándose frente a sus hijos. He tomado una decisión. No voy a ir a Madrid. Un silencio atónito llenó la habitación. Mariana lo miró con sorpresa, mientras los niños parecían procesar sus palabras. Pero, papá, dijo Sofía suavemente, ¿no es tu trabajo importante? Eduardo sonrió, con lágrimas en los ojos. Nada es más importante que ustedes, mis amores. He pasado demasiado tiempo persiguiendo el éxito en los negocios, y casi perdí lo más valioso que tengo, mi familia. Se volvió hacia Mariana, tomando su mano. Voy a renunciar a mi puesto en Madrid. Comenzaré de nuevo aquí, en Buenos Aires. Construiré algo nuevo, algo que no me aleje de ustedes. Mariana apretó su mano, sus ojos brillando con emoción. Eduardo, ¿estás seguro? Es una decisión muy grande. Eduardo asintió con firmeza. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Perdí 4 años con mis hijos, y no perderé ni un día más. Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿De verdad te vas a quedar? ¿Para siempre? Eduardo abrazó a su hijo con fuerza. Para siempre, Miguel. Les prometo que construiremos nuestro futuro juntos, aquí en Buenos Aires. Sofía se unió al abrazo, y pronto Mariana también. La familia Mendonca se fundió en un abrazo colectivo, lágrimas de alivio y felicidad corriendo por sus rostros. Cuando finalmente se separaron, Eduardo miró a cada uno de ellos, su corazón rebosante de amor y determinación. Vamos a enfrentar desafíos, dijo, pero los enfrentaremos juntos. Como una familia. Mariana sonrió, una mezcla de orgullo y amor en sus ojos. Juntos podemos con todo, Eduardo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Eduardo se comunicó con sus socios en Madrid, explicando su decisión y trabajando en la transición. Aunque algunos no entendían su elección, él se mantuvo firme. Cada noche, cuando volvía a casa y veía las sonrisas de sus hijos, sabía que había tomado la decisión correcta. Una tarde, mientras ayudaba a los niños con sus tareas, Eduardo recibió un mensaje de texto de Carlos. Te entiendo, amigo. La familia es lo primero. Buena suerte en tu nuevo comienzo. Leyendo el mensaje, Eduardo sintió una mezcla de nostalgia y alivio. Miró a su alrededor, a la mesa llena de libros y cuadernos, a Mariana preparando la cena en la cocina, a Miguel y Sofía concentrados en sus ejercicios. Este era su mundo ahora, y no lo cambiaría por nada. Papá, llamó Sofía, ¿me ayudas con esta suma? Eduardo sonrió, guardando su teléfono. Claro que sí, princesa. Estoy aquí para ti. Y mientras se inclinaba para ayudar a su hija,
Eduardo Mendonca supo que había encontrado su verdadero propósito en la vida. El camino por delante no sería fácil, pero con su familia a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Una tarde soleada de primavera, mientras Eduardo esperaba a los niños fuera de la escuela, notó un auto negro estacionado al otro lado de la calle. Un escalofrío recorrió su espalda cuando reconoció a la figura que salía del vehículo, Ricardo Álvarez, su antiguo rival en los negocios y el hombre que una vez casi destruyó su empresa en Madrid. Ricardo se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Eduardo Mendonca, dijo, su voz suave pero cargada de amenaza. ¿Qué? Sorpresa encontrarte aquí, jugando al papá del año. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. Ricardo, ¿qué haces en Buenos Aires? Negocios, mi viejo amigo, respondió Ricardo, su sonrisa volviéndose más fría. Y hablando de negocios, tengo una propuesta para ti. Una última oportunidad de recuperar tu gloria pasada. Antes de que Eduardo pudiera responder, la campana de la escuela sonó y los niños comenzaron a salir. Miguel y Sofía corrieron hacia él, sus rostros iluminándose al verlo. «Papá», gritaron al unísono, abrazándolo con fuerza. Eduardo los abrazó de vuelta, consciente de la mirada penetrante de Ricardo. «Hola, mis amores. ¿Cómo estuvo la escuela hoy?» Mientras los niños charlaban animadamente, Ricardo observaba la escena con una mezcla de desprecio y curiosidad. «Veo que has cambiado mucho», Eduardo comentó. «Pero la pregunta es, ¿has cambiado lo suficiente como para rechazar la oportunidad de tu vida?» Eduardo miró a sus hijos y luego a Ricardo. «Lo que sea que estés ofreciendo, Ricardo, la respuesta es no, mi vida está aquí ahora». Ricardo soltó una risa seca. «Piénsalo bien, Eduardo. Esta oferta podría asegurar el futuro de tus hijos. ¿Realmente vas a rechazarla sin siquiera escucharla?» Miguel, siempre perceptivo, miró a su padre con preocupación. «Papá, ¿quién es este señor? ¿Está todo bien?» Eduardo se arrodilló frente a sus hijos, dándoles la espalda a Ricardo. «Todo está bien, mis amores. Este señor es un antiguo conocido del trabajo. ¿Por qué no van al auto? Estaré allí en un momento». Una vez que los niños estuvieron fuera del alcance del oído, Eduardo se volvió hacia Ricardo, su rostro endureciéndose. «Escúchame bien, Ricardo. No me importa qué oportunidad creas tener. Mi familia es lo más importante para mí ahora, y no hay negocio en el mundo que valga más que ellos». Ricardo lo miró fijamente por un momento, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. «Has cambiado, Eduardo. Quizás más de lo que pensaba. Pero recuerda, en nuestro mundo, las oportunidades no esperan para siempre». Con esas palabras, Ricardo se dio la vuelta y regresó a su auto. Eduardo lo observó alejarse, un peso invisible levantándose de sus hombros. Cuando volvió al auto donde sus hijos lo esperaban, se sentía más ligero, más seguro de su decisión que nunca. «¿Todo bien, papá?», preguntó Sofía, sus grandes ojos llenos de preocupación. Eduardo sonrió, encendiendo el auto. «Todo está perfecto, mi amor. ¿Qué les parece si vamos por un helado antes de volver a casa?» Mientras conducía, con las risas de sus hijos llenando el auto, Eduardo reflexionó sobre el encuentro con Ricardo. Años atrás, habría saltado ante la oportunidad de un gran negocio, sin importar el costo personal. Pero ahora, mirando por el retrovisor a Miguel y Sofía, supo que había tomado la decisión correcta. Esa noche, después de acostar a los niños, Eduardo le contó a Mariana sobre el encuentro con Ricardo. Ella lo escuchó en silencio, tomando su mano cuando terminó. «Estoy orgullosa de ti, Eduardo», dijo suavemente. «Has recorrido un largo camino». Eduardo la miró, sus ojos brillando con emoción. «Gracias, Mariana. Por darme esta segunda oportunidad, por creer en mí». Mientras se abrazaban, Eduardo sintió una paz que nunca antes había experimentado. Había enfrentado su última tentación y había elegido a su familia.
El camino por delante podría no ser fácil, pero con Mariana y los niños a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera